entro aquí de nuevo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Bendito sea el nombre del Señor. milagroso Señor. Él es maravilloso y su presencia está con nosotros en todo momento. Agradecemos al Señor por su misericordia, le agradecemos por que Él es bueno, le agradecemos porque Él tiene para nosotros cada día una palabra, nos enseña, nos exhorta, nos consuela, nos dirige, nos reprende también. Y agradecemos porque la palabra de Dios nos alimenta cada día. En estos días hemos estado nosotros explorando o examinando el libro del profeta Ageo. Ya hemos visto el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 2 del libro de Ageo. Para ponernos en contexto una vez más, el profeta Ageo es un profeta del tiempo del retorno o de la restauración. El profeta Ageo cumple su ministerio en Judá, contemporáneo a Zacarías. Estos profetas fueron levantados por Dios para animar al pueblo que se había desanimado en la construcción o reconstrucción del templo. Habían dejado pasar un tiempo, no habían seguido con esa obra, habían levantado algunas excusas para esto. Una de estas excusas es que no era tiempo para edificar la casa de Dios todavía, es decir, postergaron este trabajo. Sin embargo, el profeta les exhorta de cómo es que ellos dicen no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero ustedes están viviendo en casas artesonadas, o decir, lo que se explica es que la madera era tallada a mano, es decir, eran lindas casas las que tenían, pero habían dejado de lado el trabajo de reconstruir el templo del Señor. Bueno, es así entonces que la exhortación del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 es a examinar sus caminos, es decir, que ellos debían mirar y hacer un examen de cómo se estaban conduciendo, cómo estaban accionando. Tenían que mirar sus obras, examinar sus caminos. Y en la segunda parte del capítulo 2, el profeta les exhorta a que ahora examinen sus corazones, es decir, ahora es tiempo, según lo que les dice el profeta, de internalizar los propósitos, internalizar las obras que están haciendo
mirar en su corazón cuáles son las motivaciones, cuáles son las metas que tienen para hacer lo que están haciendo. Y entonces ellos debían ahora pensar si esto que habían dejado de hacer, por qué causa lo iban a hacer ahora. Bueno, tiene que ver también esto con nosotros, tiene que ver con nuestra forma de pensar y nuestra manera en que nos motivamos o las razones por las cuales estamos motivados a hacer cosas. Especialmente, o en este caso, hablando del servicio al Señor. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos empuja? ¿Cuál es la razón el hecho de por qué nosotros servimos al Señor? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, dice capítulo 5, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos empuja. Entonces es el amor de Cristo el que nos lleva a accionar o a servir al Señor. Bueno, tenemos que leer en las Escrituras qué dice el profeta para este pueblo a quien le está trayendo este mensaje del Señor. Dice capítulo 2 de Ageo, versículo 10: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo todas sus obras, o toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, o ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Esta es la palabra que el profeta Ageo trajo a este pueblo que había equivocado sus motivaciones y que había puesto excusas para no hacer la obra de Dios. Les está llamando a hacer una meditación en el corazón. Ellos habían adoptado una tradición religiosa otra vez. Habían dado respuestas legalistas a algunas cosas, y el Señor pone esto, por ejemplo, y los llama a cambiar de actitud en sus corazones. Entonces les dice: antes que comiencen cualquier obra, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo, antes de eso mediten en sus corazones. Hermanos amados, el Señor
a través del apóstol Pedro, dice que nosotros somos piedras vivas del edificio de Dios. Y somos parte de esta edificación y tenemos que trabajar para el Señor en esta edificación. Si bien es cierto, hoy día no hablamos de un templo hecho de manos humanas, porque el Señor dice que no habita en ese tipo de templos. Sin embargo, nosotros, la iglesia constituye este templo del Señor. Y además también en lo personal, el apóstol Pablo dice que cada creyente es templo del Espíritu Santo, es decir, somos una habitación de Dios. Así como en aquel entonces el pueblo podía ir a ese lugar, podía entrar a ese lugar para ofrecer ofrendas y sacrificios, y creían que ahí estaba la presencia de Dios para ellos y para respuesta a las cosas que ellos estaban necesitando en un templo físico de piedras, más aún en un lugar que los propios judíos en el tiempo de Ageo menospreciaban y decían, este templo no es ni comparado al que construyó Salomón. El Señor hoy día está hablando de un templo que está siendo edificado y que la base fundamental de este templo es Jesucristo. Así dice el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 3, dice que el fundamento ya está puesto, el cual es Cristo. Entonces, sobre esta base fundamental, sobre esta piedra angular, se edifica toda la casa. Y nosotros no somos toda la casa. Cada uno de nosotros somos una piedra viva, edificados en el edificio de Dios. Y algunos están trabajando sobre nuestra vida para que sea una buena edificación, pero nosotros en lo personal tenemos la responsabilidad también de ver cómo sobreedificamos. Por lo tanto, el llamado del profeta Ageo para esas personas en ese tiempo es el llamado que hace el Señor a nuestras vidas en este tiempo. Él nos llama a meditar en nuestros corazones por qué y cuáles son las motivaciones que tenemos para servir al Señor, qué buscamos, qué hay en nuestro corazón que nos está empujando o impulsando a servir al Señor. ¿Por qué somos parte de este edificio? ¿Por qué somos piedras vivas del edificio de Dios? ¿Hay alguna motivación que no sea la motivación que el Señor quiere? O también al contrario, ¿por qué somos indiferentes? ¿Por qué no actuamos en pos de la edificación de este templo? Entonces, estamos poniendo excusas delante del Señor, estamos agravando con nuestras excusas lo que el Señor quiere de nosotros. Tal vez como ocurría en ese tiempo, el Señor les dice, yo les herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, toda la obra de vuestras manos. En el capítulo 1 les habla diciendo, ustedes trabajan a jornal, trabajan por un sueldo, por un salario, y cuando reciben ese salario, ese sueldo, lo reciben como en un saco roto, no les alcanza para nada. Y les dice el Señor, no importa cuánto acumulen, porque yo lo voy a disipar con un soplo. Porque lo que espera el Señor es que nosotros meditemos en nuestros caminos y en nuestros corazones y pongamos al Señor como el proveedor y como aquel que tiene el poder para bendecir nuestras vidas, y que no pongamos nuestra confianza en la obra de nuestras manos o en las capacidades que nosotros tenemos, sino que nuestra confianza esté en el Señor. Él les dice, miren, la semilla todavía está en el granero, no han trabajado nada, no han sembrado nada, no hay ningún árbol que se haya florecido, no hay nada en lo que ustedes puedan confiar. Por eso les dice el Señor, como no tienen nada en qué confiar, entonces confíen en mí, porque desde este día yo les bendeciré. Aleluya. Necesitamos poner nuestra confianza y poner nuestra esperanza en Cristo. Necesitamos cambiar nuestras motivaciones si no han sido las correctas. Necesitamos dejar de dar excusas para no servir al Señor, pensando que hay otras cosas que son más importantes.
Debemos poner en prioridad lo que tiene que ser prioritario. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Debemos buscar agradar a Dios, porque Él nos bendecirá si confiamos en Él. Si esperamos en Él, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a guardar, el Señor traerá frutos para nuestra vida si realmente nosotros hacemos lo que el Señor nos pide. Es por eso que debemos hacer lo que nos dice el profeta: meditar en nuestros caminos y meditar también en nuestro corazón. Meditar en nuestros caminos y meditar en nuestros corazones. Porque el Señor dice: mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis caminos y mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los vuestros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Elevarnos al camino del Señor, elevarnos a los pensamientos del Señor y servirle a la manera como Él lo ha establecido. Que el Señor añada bendición sobre nuestra vida, que tengamos paz y gozo también en servir a nuestro Dios. Benditos sean cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Amén.